Antes de empezar, quiero que respires un segundo, no para relajarte, sino para llegar, porque este no es un tema para escuchar de fondo, es un tema para estar presente. Vivimos en una época donde todo compite por nuestra atención, pero casi nada nos enseña a cuidarla. Nos enseñaron a hacer más, a correr más, a intentar más, pero no a quedarnos. Y sin darnos cuenta, convertimos la dispersión en un estilo de vida. Creímos que movernos todo el tiempo era avanzar, cuando muchas veces solo estábamos huyendo. Hoy no quiero motivarte, no quiero empujarte a nada. Quiero hablarte de algo más profundo y más incómodo, el enfoque. Ese poder silencioso que todos tenemos, pero que casi nadie cultiva. El enfoque como la capacidad de quedarte cuando todo en ti quiere irse, como la fuerza que puede cambiarlo todo sin hacer ruido. El enfoque no es solo una habilidad, es una forma de habitar la vida. Es la diferencia entre existir y construir, entre pasar por los días o dejar algo de ti en ellos. Y casi nadie nos habló de eso cuando más lo necesitábamos. Desde niños nos enseñaron a mirar, pero no a sostener la mirada. Nos enseñaron a escuchar, pero no a profundizar en lo que escuchamos. Nos enseñaron a responder preguntas, pero nunca a quedarnos el tiempo suficiente con una sola pregunta como para que nos transforme. La infancia, que debería ser el terreno fértil del enfoque, se convirtió en el laboratorio perfecto de la distracción. Piensa en un niño sentado en un salón de clases. Su mente todavía es salvaje, curiosa, intensa. Puede obsesionarse durante horas con un juego, con una idea, con una historia, pero el sistema no sabe qué hacer con eso, no sabe qué hacer con la obsesión, con la profundidad, con la intensidad, así que la corta, la interrumpe, la fragmenta, la encierra en bloques de tiempo y sin decirlo le enseña algo muy peligroso: no permanezcas demasiado tiempo en una sola cosa. Cada campana es una micro ruptura del enfoque, cada cambio de materia es un entrenamiento en la dispersión, no porque aprender sea malo, sino porque la forma en que se enseña no respeta la naturaleza profunda de la atención humana. La mente aprende a saltar, no a quedarse, aprende a cumplir, no a arder, y ese hábito se vuelve invisible, tan invisible que deja de parecer un problema y empieza a parecer personalidad. Crecemos creyendo que es normal no terminar lo que empezamos, que es parte de cómo somos, que simplemente tenemos una mente inquieta, curiosa, cambiante. Nos decimos que somos así, que no es para tanto, que a todos les pasa, y mientras tanto vamos normalizando el abandono silencioso de nosotros mismos. Creemos que es normal aburrirse rápido, como si el aburrimiento fuera una señal de que algo está mal y no la antesala natural de la profundidad. En cuanto algo deja de estimularnos, lo soltamos, cambiamos, huimos, nos movemos. Nadie nos enseñó a quedarnos un poco más allá del aburrimiento, a atravesarlo, a entender que justo después de ese umbral empieza algo distinto, algo más real, algo más nuestro. Creemos que es normal necesitar estímulo constante: el teléfono, la música, el ruido de fondo, la notificación, el video corto, la distracción pequeña pero permanente. Vivimos anestesiados, no porque la vida sea demasiado dura, sino porque el silencio nos confronta. Y preferimos cualquier estímulo antes que sentarnos con nuestros propios pensamientos, antes que escuchar la incomodidad que aparece cuando no hay nada externo entreteniéndonos. Creemos que es normal sentir que siempre falta algo, como si estuviéramos incompletos, como si la plenitud estuviera siempre un paso más adelante, en otro lugar, en otra actividad, en otra versión de nosotros mismos. Y entonces vivimos mirando al costado, comparándonos, sospechando que en otro lado hay algo mejor, algo más interesante, algo que sí nos va a llenar. Nunca estamos del todo donde estamos, y así se instala una inquietud permanente, una sensación de insatisfacción que no se calma con logros ni con descanso, porque no es cansancio físico, es fatiga del alma, es la consecuencia de vivir divididos, dispersos, fragmentados.
Es el precio de no habernos quedado lo suficiente como para sentir raíces. Nadie nos dijo que eso no es libertad. Nos dijeron que ser libres era elegir mucho, cambiar rápido, no atarse a nada, pero no nos dijeron que sin profundidad la elección se vuelve ruido, que sin compromiso la libertad se convierte en fuga, que sin enfoque lo que parece apertura es en realidad pérdida de dirección. Esto no es espontaneidad, no es creatividad, no es curiosidad sanas, es condicionamientos, un condicionamiento lento, repetido, constante, que nos entrenó para reaccionar en lugar de decidir, para consumir en lugar de crear, para empezar en lugar de terminar, para mover la lupa antes de que el fuego aparezca. Y lo más peligroso de todo condicionamiento es que cuando funciona bien, deja de sentirse como una jaula y empieza a sentirse como hogar. Por eso cuesta tanto salir de ahí, porque no se siente como una prisión, se siente como normalidad. Y solo cuando alguien se detiene, cuando alguien se queda, cuando alguien sostiene la atención más allá de lo cómodo, recién entonces aparece la grieta. Recién entonces nos damos cuenta de que muchas de las cosas que llamábamos naturales eran hábitos aprendidos y que lo que creemos ser muchas veces no es más que lo que nos enseñaron a repetir. El enfoque, cuando no se cultiva, se atrofia, y cuando se atrofia, la vida se vuelve confusa, no porque falten oportunidades, sino porque sobran direcciones. Aquí entra algo incómodo de mirar. Muchos adultos viven cansados no por exceso de trabajo, sino por exceso de dispersión. Gastan energía en 1000 frentes abiertos, 1000 ideas sin cerrar, 1000 proyectos a medias, 1000 versiones de sí mismos que nunca terminan de nacer. Y ese cansancio no se cura durmiendo, se cura eligiendo. Pero elegir implica perder, y perder nos da miedo. Por eso el enfoque no es popular, por eso no se vende fácil, porque no promete placer inmediato, promete proceso, promete incomodidad, promete silencio. Y vivimos en una cultura que le tiene pánico al silencio, porque en el silencio aparece la pregunta que evitamos: ¿qué quiero de verdad? Cuando un niño es enviado a 1000 actividades distintas, no aprende disciplina, aprende fragmentación, aprende que su tiempo no le pertenece, aprende que siempre hay que cumplir con algo externo, aprende que su valor está en hacer, no en ser. Y lo más grave, aprende que no hay que escuchar la intuición, porque siempre hay un adulto decidiendo por él. No es culpa de los padres. La mayoría ama profundamente a sus hijos, pero el amor mezclado con miedo genera decisiones desenfocadas, miedo a que el niño no destaque, miedo a que se equivoque, miedo a que se quede atrás. Y así, en nombre del bien, se le roba algo sagrado, la posibilidad de profundizar. Un niño necesita espacio para aburrirse, porque del aburrimiento nace el enfoque. Cuando no hay estímulo externo, la mente empieza a crear, empieza a insistir, empieza a acabar. Pero si llenas cada minuto de su agenda, lo privas de ese proceso, lo conviertes en consumidor de actividades, no en creador de sentido. Y ese niño crece sin que nadie note exactamente en qué momento perdió el hilo interno que lo guiaba. Crece cumpliendo, adaptándose, encajando, crece aprendiendo a responder a lo que se espera de él, pero no a escucharse. Crece acumulando experiencias, actividades, títulos, intentos, pero no profundidad. Y un día despierta siendo adulto, con edad suficiente para decidir, pero sin claridad para hacerlo. Se convierte en un adulto que no sabe qué quiere, y no porque no tenga deseo, sino porque tiene demasiados, todos mezclados, todos ruidosos, todos prestados. Quiere lo que vio, lo que le dijeron, lo que parecía correcto, lo que parecía rentable, lo que parecía admirable. Pero cuando se queda a solas consigo mismo, no hay una voz clara, hay eco. Entonces empieza el movimiento constante, cambia de carrera porque no era lo suyo, cambia de trabajo porque no se sentía pleno, cambia de pareja porque ya no era como antes, cambia de ciudad porque necesitaba un aire nuevo, cambia de sueño porque ya no le motiva.
y cada cambio trae una breve sensación de alivio, de novedad, de esperanza, pero dura poco, porque el problema nunca fue el lugar, nunca fue la persona, nunca fue el proyecto, fue la incapacidad de quedarse. No es incapaz, no es flojo, no es inmaduro, es un adulto entrenado para huir en cuanto aparece la fricción, porque nadie le enseñó que toda construcción verdadera empieza con incomodidad, que todo camino auténtico atraviesa un valle donde no pasa nada espectacular, donde no hay aplausos, donde el entusiasmo inicial se apaga y solo queda la decisión. Nunca aprendió a atravesar la incomodidad inicial, ese momento exacto donde la mayoría abandona, el punto donde el aprendizaje se vuelve lento, donde el progreso deja de ser visible, donde aparecen las dudas, donde la mente empieza a negociar. Tal vez esto no es para mí, tal vez hay algo mejor, tal vez debería cambiar. Y como nunca entrenó el músculo del enfoque, esa negociación siempre gana. Nunca aprendió a sostener la lupa, a quedarse quieto cuando la tentación de moverse es fuerte, a resistir la ansiedad de resultados rápidos, a confiar en el proceso cuando todavía no hay pruebas externas. Por eso vive empezando, pero no terminando. Y empezar da una falsa sensación de vida, porque empezar es fácil, es estimulante, es limpio, no hay errores todavía, no hay desgaste, no hay decepción. Empezar permite fantasear con lo que podría ser, pero terminar exige carácter, exige paciencia, exige identidad. Este adulto vive atrapado en la promesa del todavía. Todavía no es el momento, todavía no encontré lo mío, todavía no estoy listo, todavía no apareció la oportunidad correcta. Y así, sin darse cuenta, va posponiendo su fuego interno, porque el fuego solo aparece cuando dejas de moverte. Y lo más doloroso es esto: en el fondo sabe que podría haber sido más, no más exitoso según el mundo, sino más entero, más sólido, más coherente. Pero como nunca se quedó el tiempo suficiente en un solo punto, nunca llegó a conocerse del todo, no le falta potencial, no le falta permanencia, no le falta inteligencia, le falta profundidad. Y hasta que no reaprenda a quedarse, seguirá confundiendo cambio con avance, movimiento con crecimiento y huida con libertad. Porque sostener la lupa no es un acto técnico, es un acto de madurez. Es elegir construir algo real, aun cuando eso implique renunciar a todas las versiones imaginarias que nunca se concretan. Ahí, y solo ahí, empieza la verdadera adultez. La lupa es una metáfora simple, pero brutalmente honesta. El sol siempre está ahí, el potencial también, la energía también, pero sin enfoque todo se dispersa. La luz se vuelve tibia, inofensiva, bonita, pero inútil. El mundo está lleno de personas luminosas que no queman nada. El fuego no nace del movimiento constante, nace de la quietud sostenida. Y quietud no significa pasividad, significa compromiso, significa decisión interna, significa decir: esto es, aquí me quedo, aunque no vea resultados, aunque nadie aplauda, aunque dude. Eso es lo que no nos enseñaron. Nos enseñaron a empezar, no a continuar. Nos enseñaron a entusiasmarse, no a perseverar. Nos enseñaron a consumir, no a crear. El enfoque es una forma de rebeldía silenciosa, es ir contra el ritmo del mundo, es negarte a vivir reaccionando, es decidir responder desde adentro, no desde afuera. Y eso, aunque no lo parezca, es profundamente espiritual, porque cuando te enfocas, te encuentras. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, fracasan por falta de dirección sostenida, saltan de idea en idea buscando sentirse vivos, cuando en realidad lo que necesitan es profundidad. Y la profundidad no se siente bien al principio se siente pesada, densa, lenta, como si nada pasara. Ese es el umbral que casi nadie cruza. Vivimos persiguiendo motivación, como si fuera el combustible principal de la vida, como si sin ese impulso emocional no se pudiera avanzar. Esperamos sentir ganas para empezar, inspiración para continuar, entusiasmo para sostener, y cuando la motivación no aparece,
creemos que algo está mal con nosotros, que no era el camino correcto, que no era el momento, que ya no somos los mismos, y así, sin darnos cuenta, le damos a una emoción pasajera el poder de decidir nuestro destino. Pero lo que realmente transforma no es la motivación, es el compromiso. La motivación es emocional, es una chispa, aparece con una idea nueva, con una promesa, con una imagen atractiva del futuro. Nos hace sentir vivos, capaces, imparables, pero es volátil, cambia con el ánimo, con el cansancio, con el entorno. Depende de factores externos. Por eso no se puede construir nada serio sobre ella. Pretender vivir motivado todo el tiempo es como pretender que el mar esté siempre en calma. El enfoque, en cambio, es existencial. No depende de cómo te sientes, sino de quién decides ser. No nace de la emoción, nace de la identidad. Es la decisión profunda de permanecer incluso cuando no hay ganas, incluso cuando la emoción se apaga, incluso cuando la mente empieza a dudar. La motivación viene y va. Hoy está, mañana no. A veces aparece fuerte, a veces apenas se asoma. Y está bien. No es el enemigo. El problema es convertirla en el requisito para actuar, porque cuando haces eso, tu vida queda en manos de algo que no controlas. El enfoque se construye, no se siente, se elige, se construye día a día, en gestos pequeños, casi invisibles, en levantarte y hacer lo que dijiste que ibas a hacer, aunque no tengas ganas, en quedarte un poco más cuando la tentación es irte, en repetir una acción cuando no hay recompensa inmediata, en sostener una decisión cuando nadie te mira. Decisión tras decisión, el enfoque deja de ser un esfuerzo y empieza a ser una forma de estar en el mundo. Al principio cuesta, se siente forzado, antinatural, porque no estamos acostumbrados, porque nadie nos entrenó para eso. Pero con el tiempo algo se acomoda, la mente se ordena, la energía se alinea, la identidad se fortalece. Y entonces ocurre algo profundo. Ya no necesitas motivación para continuar. Continúas porque es quien eres, porque te comprometiste, porque elegiste un camino y decidiste honrarlo. El compromiso no promete emoción constante, promete coherencia, promete raíces, promete una calma distinta, más profunda, más estable. No la euforia del comienzo, sino la solidez del que sabe que está donde eligió estar. Por eso el compromiso asusta, porque no tiene salida elegante, no permite huir fácilmente, te obliga a enfrentarte contigo mismo, a atravesar tus excusas, a sostenerte cuando ya no hay aplausos ni novedad, pero también por eso transforma, porque te convierte en alguien confiable para ti, y cuando puedes confiar en ti, cuando sabes que no te abandonarás a la primera dificultad, algo cambia para siempre. Dejas de vivir esperando sentirte listo. Empiezas a construir desde donde estás, sin épica, sin ruido, con enfoque. Y ese tipo de construcción, lenta y silenciosa, es la única que realmente dura. Cuando eliges enfocarte, algo empieza a ordenarse dentro de ti. Tus pensamientos dejan de pelear entre sí, tu energía deja de fugarse, tu identidad deja de fragmentarse, no porque todo sea fácil, sino porque todo apunta en la misma dirección. Y esa coherencia interna es poder, no el poder de dominar a otros, sino el poder de no abandonarte, el poder de seguir incluso cuando la voz interna te dice que pares, el poder de decir no a lo urgente para proteger lo importante. El enfoque te devuelve la dignidad porque te demuestra que puedes confiar en ti, que puedes sostener una decisión, que no eres esclavo de tus impulsos, que no necesitas probarlo todo para ser alguien. Tal vez este mensaje incomoda porque toca heridas antiguas, porque confronta hábitos, porque cuestiona decisiones que ya tomaste, pero no es para culparte, es para despertarte. No importa cuántas veces te hayas dispersado, no importa cuántos proyectos hayas dejado, no importa cuántos rumbos hayas cambiado.
Lo único que importa es que ahora sabes esto. El enfoque es el camino de regreso a ti, no hacia una versión ideal, no hacia lo que debería ser según otros, sino hacia lo que siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de dispersarte. El enfoque no te convierte en alguien nuevo, te devuelve a quien eras antes de aprender a huir, antes de fragmentarte, antes de acostumbrarte a vivir dividido, porque cuando te enfocas, empiezas a escucharte de nuevo. La mente baja el volumen, el ruido externo pierde fuerza, las comparaciones se debilitan. Ya no estás persiguiendo todo lo que brilla, estás cuidando lo que importa. Y en ese cuidado aparece una sensación extraña pero familiar, coherencia, la sensación de estar alineado, aunque todavía no sepas exactamente a dónde te llevará. No necesitas rehacer tu vida entera hoy. Esa urgencia también es una forma de dispersión. Pensar que tienes que cambiarlo todo de golpe es otra trampa de la mente inquieta. El enfoque no empieza con grandes gestos, empieza con una elección pequeña pero honesta. Una sola cosa, no 5, no 3, una. Elegir una cosa es un acto profundo de renuncia, es decirle no a muchas otras posibilidades, al menos por ahora, y eso incomoda, porque estamos acostumbrados a mantener puertas abiertas, aunque no crucemos ninguna. Pero una puerta abierta no es un camino, es solo una promesa vacía. El camino aparece cuando cierras otras opciones y empiezas a caminar. Trata esa cosa con respeto, no como un experimento descartable, no como algo que harás mientras tanto. Respétala como respetarías a alguien importante. Preséntate incluso cuando no tengas ganas. No la traiciones por distracciones pequeñas, no la abandones a la primera dificultad. El respeto crea vínculo y el vínculo crea compromiso. Trátala con paciencia, porque todo lo que vale tarda, porque el crecimiento real no grita, susurra, porque habrá días en los que sentirás que no avanzas, que estás estancado, que nada cambia. Esos días no son señal de error, son parte del proceso. La paciencia no es esperar pasivamente, es sostener la acción sin exigir resultados inmediatos. Trátala con presencia, estando ahí de verdad, sin dividir la atención, sin hacerla a medias, sin pensar constantemente en lo que podrías estar haciendo en otro lugar. La presencia es una forma de amor silencioso. Cuando estás presente, incluso lo pequeño se vuelve significativo. Incluso lo simple se profundiza, como se trata algo sagrado, no porque sea perfecto, sino porque es tuyo. Lo sagrado no es intocable, es cuidado, es aquello a lo que no llegas con prisa ni con descuido, es lo que no abandonas fácilmente. Cuando tratas algo como sagrado, cambias la relación. Ya no buscas solo resultados, buscas sentido. Ya no preguntas qué me da, sino qué construyo aquí. Y al hacer eso, algo se reordena por dentro. La ansiedad baja, la confusión se aclara, no porque tengas todas las respuestas, sino porque dejaste de huir de la pregunta. El enfoque no te promete certezas, te promete dirección, y la dirección, incluso imperfecta, es infinitamente mejor que el caos. Volver a ti no es un evento, no es un día específico, no es una revelación repentina, no es un instante mágico en el que todo se ordena de golpe. Es un hábito silencioso, repetido, a veces imperceptible. Es elegir una y otra vez, quedarte cuando lo más fácil sería irte, quedarte cuando aparece la duda, quedarte cuando el entusiasmo se apaga, quedarte cuando nadie te mira, cuando nadie valida, cuando nadie aplaude. Porque volver a ti no sucede cuando todo va bien. Sucede en esos momentos pequeños donde decides no abandonarte, donde eliges no traicionarte por comodidad, donde sostienes una decisión aun cuando no hay garantías. Y cada una de esas elecciones, aunque parezcan insignificantes, va construyendo algo profundo, confianza interna, la certeza de que puedes contar contigo. Y cada vez que lo haces, aunque sea por un momento, estás más cerca de casa, no de una casa física,
sino de ese lugar interno donde no tienes que fingir, donde no tienes que correr, donde no tienes que demostrar nada. Ese lugar donde la mente se aquieta y el cuerpo deja de estar en alerta, donde por fin sientes que estás donde tienes que estar, aunque todavía no sepas exactamente a dónde vas. Quédate con esa idea, no como una frase bonita, sino como una guía, como un recordatorio cuando la mente quiera escapar, como un ancla cuando todo parezca confuso. No la muevas, porque moverla es volver al hábito antiguo, al impulso de buscar algo más, algo distinto, algo inmediato, y no todo lo que brilla te pertenece. No la distraigas, no la llenes de ruido, no la tapes con urgencias falsas. Permite que se asiente, que haga raíz, que se vuelva parte de ti. Déjala hacer su trabajo, porque las ideas profundas no transforman en el instante, transforman con el tiempo, cuando se quedan, cuando se repiten, cuando se viven. El enfoque trabaja en silencio, no necesita dramatismo, no necesita épica, opera como opera la naturaleza, lento, constante, inevitable. Mientras tú te quedas, algo dentro de ti se ordena. Mientras tú sostienes, algo dentro de ti madura. Mientras tú eliges no moverte, algo empieza a arder. Y cuando aprendes a enfocarte, no solo cambias lo que haces, eso es lo de menos, cambias quién eres, cambias la forma en que te relacionas contigo, con el tiempo, con el esfuerzo, con el deseo. Dejas de ser alguien que prueba y abandona y te conviertes en alguien que construye. Y eso es el verdadero incendio. No el que se ve desde lejos, no el que hace ruido, sino el que quema lento, profundo, irreversible. El que ya no se apaga porque nace de haber vuelto a casa,